con una sola de regresión, tratamos de conseguir, ok, cuáles son las posibles soluciones, tanto para beta como para alfa, pendiente y punto de corte, y aplicamos criterio de primera derivada que aprendimos en Mate 1, Mate 2. Entonces nos dimos cuenta, bueno, no es tan complicado hacerlo para el alfa. Luego les dije que, bueno, yo les voy a escribir un pequeño documento para que no sea parte, porque la idea no es tratar de hacer un repaso de matemáticas 1 y matemáticas 2, y dijimos, ok, estos son los pasos en el caso que tuviésemos una sola característica. ¿Qué pasa si agrego otra, no? Entonces aquí nos dimos cuenta, ok, en el caso de que tenga nada más una sola característica, probamos, y lo podemos conseguir también en Wikipedia, que la solución simplemente es decir, ok, el punto de corte es promediar las y menos la pendiente multiplicado por el promedio de las x. Entonces, bueno, este es en el caso de nada más tener una característica. Si agrego otra, no podemos usar esto. En el sentido, cambiaría cuál es el problema que vamos a resolver. Entonces, así antes el problema nada más tenía punto de corte y pendiente, el nuevo problema a resolver sería 1 entre n. N no va a cambiar, el número de puntos que tengo no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, ¿ok? Desde igual 1 hasta n, lo que sí cambiaría es, si agrego una característica nueva, recuerden que pusimos beta 0, 1, bueno, esto debería ser de i, bueno, sí, vamos a hacerlo como lo hicimos en la clase pasada, que pusimos 1 de i multiplicado por x1 de i, y aquí tengo que colocar una componente nueva. Si se acuerdan, en la clase pasada decidimos que era omega, pero es simplemente un nombre que le estamos dando que no es tan importante. Entonces, bueno, aquí tenemos que multiplicar entonces por x2 de i. Y elevamos al cuadrado para calcular el error. Eso quiere decir que esto lo podemos eliminar porque es simplemente un coeficiente, no es un coeficiente para cada una de las variables. Entonces, nada más para darnos cuenta que cambia, es que si quisiéramos calcular la derivada parcial respecto a alfa, fíjense que yo voy a colocar 2 por el argumento que esté dentro de la función, que no va a cambiar. Voy a copiar exactamente lo que tengo ahí y voy a multiplicar por la derivada interna. La derivada interna va a seguir siendo menos 1. Pero fíjense que lo que está aquí adentro obviamente cambió porque tengo un componente nuevo. Entonces dijimos, ok, ¿cómo hacemos entonces para resolver el problema para cualquier número de características? Porque no me sirve que voy a tener soluciones dependiendo del número de características. Me debería servir que tenga las soluciones para todas las posibles números de características. Entonces lo que dijimos, ok, fue, vamos a escribirlo entonces en notación matricial. Entonces lo primero que hicimos cuando escribimos el problema en notación matricial fue darnos cuenta que lo que escribí aquí es exactamente lo que tenemos acá. Simplemente desarrollamos lo que esté dentro de la norma. ¿Ok? Ya sabemos, además, ojo, como última parte del repaso, estos 10 minutos, ya sabemos que escribirlo de esta manera el problema en notación matricial es exactamente lo mismo que escribirlo de esta manera. Y les mandé la prueba por Discord. ¿Ok? De hecho, bueno, en el notebook le voy a pedir a Rafa que agregue en LaTeX lo que escribí bueno, lo hice en Paint, de hecho, lo que les mandé por Discord lo hice en Paint, pero voy a tratar de escribirlo aquí en LaTeX o que lo haga Rafa y se los colocan acá. Entonces, si son equivalentes los problemas, son simplemente formulaciones distintas, bueno, vamos a ver qué hacemos si lo resolvemos de esta manera. Entonces, lo que hicimos en la clase pasada fue derivar una solución general utilizando la notación matricial, pero en vez de, cuando hago criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada asociado a funciones, las comunes que vieron antes, lo que hicimos fue, ok, vamos a hacerlo simplemente en notación matricial. Lo interesante es que cuando yo le escribo en notación matricial, fíjense que en ningún momento aparece la n del número de características, ni si fuesen, perdón, n que es el número de entradas de dataset, o p número de características, no importa cómo lo llame, ¿ok? En ningún lado, fíjense que aquí ponemos nada de cuál es el tamaño del problema a resolver. Esto simplemente está hecho en notación matricial. ¿Qué quiere decir? Que sin importar si incrementa el número de filas o el número de columnas de mis datos, la solución debería ser, o la solución analítica es la misma. Obviamente la solución va a cambiar luego que yo aplique la fórmula a la que podemos llegar, pero es claro que es una solución que es completa y absolutamente general. Entonces lo que hicimos al final fue, ¿se acuerdan? Tenemos nuestro problema y aplicamos estas 4 propiedades para tratar de conseguir la solución. Entonces simplemente vimos que escribir la norma de y menos x por beta es lo mismo que escribir
esta expresión, simplemente estamos desarrollando, lo podemos hacer rápido, de hecho, esto es exactamente lo mismo que escribir y, que me gusta que esto un segundo, no sé por qué hoy es un poquito más pequeño. Ok, esto es lo mismo, ya sé que tengo que hacer un poquito de zoom. Vamos a hacerlo así, uno menos, ok. Esto es lo mismo que escribir y menos x por beta traspuesto multiplicado por x, perdón, por y menos x por beta. Esto es exactamente lo mismo, ya lo vimos antes. Recuerden, la norma cuadrado cancela la raíz cuadrada, el cuadrado ya no lo tengo y me queda nada más un vector traspuesto multiplicado por otro vector. Lo que es importante aquí cuando vean este tipo de expresiones es entender simplemente la forma de lo que tenemos en el argumento. Yo veo esto y sé que esto es un vector. ¿Por qué? Porque y es un vector y si la resta está bien estructurada o definida, obviamente, ¿okay? X por beta me tiene que dar otro vector. Este sería el vector de las predicciones, este sería el vector de las Y's que tengo de los datos. Entonces, calcular la norma 2, simplemente con el cuadrado cancelo la raíz y luego me queda esta expresión que es un vector traspuesto multiplicado por otro vector. Entonces, siempre me mantengo en notación matricial. Yo pudiese aquí ya escribir, ¿okay? Que esto es lo mismo, ¿okay? Como estamos haciendo componente a componente, esta es la suma de las y menos, obviamente, todo el cuadrado. Y escribir una notación vectorial, pero por ahora no nos es útil. Nos estamos intentando conseguir una solución para todos los posibles casos, ¿okay? En notación matricial. Cuando desarrollamos esto, esta expresión es bastante sencilla de entender de dónde viene, es hacer distributiva de y traspuesto por y. Esta es fácil de ver, ¿okay? La otra que es sencilla de ver es esta, que es cuando haga x beta traspuesto multiplicado por x beta, y lo único que nos tenemos que acordar, y lo vimos en el repaso de álgebra lineal, es que x beta traspuesto es lo mismo que beta traspuesto por x traspuesto. Recuerden que lo que tenemos que hacer es intercambiar los argumentos dentro de la traspuesta y aplicar traspuesta a cada uno de los elementos. Y luego tengo x matriz multiplicado por beta, que es exactamente lo que tengo acá, ¿ok? El único punto álgido en donde estoy de acuerdo que posiblemente hay que hacer algún tipo tenemos que pensar un poquito más es de dónde sale este 2. Y bueno, la idea básica es lo siguiente. Cuando yo estoy haciendo distributiva, la primera me va a quedar x beta traspuesto multiplicado por la y. Esto me queda negativo. Y luego voy a tener y negativo x por beta, ¿no? Evidentemente traspuesto. Entonces voy a tener menos y traspuesto x por beta. Y lo único que nos tenemos que dar cuenta es que estas dos cosas son exactamente las mismas. Es simplemente aplicar o traspuesta de un lado o traspuesta del otro. Evidentemente, como coloqué menos 2 y traspuesto por x beta, quiere decir que estoy asumiendo que este es uno de ellos y tengo que ver cómo hago para transformar este en el otro. Y es simplemente aplicar traspuesto a eso. Es el mismo vector, solo que simplemente aplicamos la traspuesta. ¿Qué es lo interesante que tenemos que pensar? ¿Ok? ¿Esta expresión es un número o un vector? Número. Exacto. Entonces, si yo tengo un número, puedo transformar esto en notación aplicando traspuesta y me tiene que dar el mismo número. ¿Lo ven? Es simplemente cuando vaya a calcular el número adentro, aplicar traspuesta es la analogía de componente a componente, hacer conmutativa dentro de los componentes que estoy multiplicando uno a uno. ¿Eso se entiende? Entonces, estas dos expresiones son exactamente lo mismo, ¿ok? Luego, cuando nos damos cuenta de eso, nos queda esta expresión y luego manipulamos algebraicamente utilizando las propiedades que les di para calcular el gradiente y nos dimos cuenta de lo siguiente. Si antes hacíamos la derivada parcial, aquí ahora vamos a calcular el gradiente para cada una de las componentes que tenemos acá, ¿ok? Entonces, de manera sencilla de ver, ¿ok? Nos damos cuenta de lo siguiente. La primera, que era esta, ¿ok? Entonces tengo que identificar aquí, cuando estoy tratando de darle las propiedades, estoy calculando el gradiente y la variable es x. Aquí me tengo que dar cuenta ahora cuál es la variable. Mi variable ahora no es x. X son datos y mi variable es beta. Entonces tengo que hacer, si cuando ven esto se confunden un poco, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer el gradiente en base a beta, ¿ok? Evidentemente aquí cambio el nombre de las cosas y coloco aquí x traspuesto por beta. Esto es igual a x, ¿ok? Son simplemente los nombres, las propiedades son las mismas. Volteo por lo general las notaciones para que no se casen con una sola notación y lo hago todo adrede, ¿ok?
Entonces ahora calculamos el gradiente en base al vector beta, de beta traspuesto por x por beta. Esa propiedad nos dimos cuenta en la clase pasada que era la tercera. ¿Por qué? Porque A es una matriz, x traspuesto por x es una matriz, y luego esto es un vector, y es exactamente esta. Luego me da entonces que el gradiente tiene que ser 2 veces x traspuesto por x multiplicado por el vector por el cual estaba calculando el gradiente. De manera análoga lo hago para este. Utilizamos la propiedad número 1, si se acuerdan. Y por último, si tengo que calcular el gradiente en base a y traspuesta por y, como no depende de beta, esto simplemente va a 0. Es la analogía de derivar parcialmente respecto a un funcional que no depende nada de lo que estoy utilizando para poder derivar. Y luego calculamos cuáles son las ecuaciones normales, que es que mi modelo optimal lo puedo calcular siempre si pudiese existir la inversa como x traspuesto por x inverso por x traspuesto por y. Ese es el resumen de lo que hicimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces ya llegamos a una ecuación que llamamos las ecuaciones normales, en donde si quiero resolver mi problema de regresión, basta con aplicar esta operación, obviamente con matriz. Agarro mi matriz de datos traspuesto por mi matriz de datos, calculo la inversa, x traspuesto por y. Luego hablamos un poco de la parte computacional, si no me equivoco, esto es demasiado sencillo de calcular con una GPU. El tema álgido es, bueno, cuándo esto existe y cómo lo podemos calcular. ¿Okay? Les coloqué como tarea simple, si se acuerdan, este fue el final de la clase, y la idea fundamental era, bueno, ¿cómo se llama esa matriz? ¿Cuándo existe la inversa? ¿O qué podemos hacer al respecto para poder calcular inversas? ¿Alguien investigó el nombre? Se llamaba matriz de Gram. Ok, ¿qué aprendimos de lo que investigaron? Uno, nombre, Gram. Okay, son matrices, se llaman matrices de Gram. Esa es la primera pregunta, bastante sencilla. La segunda es simétrica. ¿Por qué? ¿Cómo escribimos que es simétrica? X traspuesto por X pertenece a qué? No, no me sé muy bien la notación, pero era algo parecido a esto. ¿Okay? Vamos a llamarlos S como las matrices simétricas. A la matriz cuadrada, profe. Toda matriz simétrica es cuadrada, sí, pero por ahora no es tan importante que sea cuadrada. ¿Ok? Simétrica nos dice, si pertenece al conjunto de simétrica, básicamente lo que estamos diciendo es que Que X es igual a X traspuesto. sí, X, bueno, vamos a colocarlo como A, ¿ok? A es igual a traspuesto, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo en este caso. Esta matriz, X traspuesto por X, es lo mismo que su traspuesto. Eso es todo, ¿ok? Es bastante sencillo de probar. O sea, fíjense, podemos hacer la demostración en dos operaciones. X traspuesto por X, ¿ok? Traspuesto es X traspuesto multiplicado por X traspuesto, ¿ok? ¿Y qué me queda? X traspuesto por X, ¿lo ven? Son iguales, son simétricas. No tengo que calcular absolutamente nada. ¿Se ve? Sí, profe. Ok, entonces ya sabemos que es simétrica. Entonces lo que dice la tercera pregunta era, ¿cuándo existe la inversa? ¿Alguien investigó? Entendí que se supone que si hay independencia lineal, esa inversa tiene sentido. No sé si es lo que... O sea, siempre y cuando haya independencia lineal entre las variables. ¿Entre las variables o qué? ¿O entre qué cosas? ¿Independencia entre qué? Cuando todas las columnas son linealmente independientes. Sí, entre columnas, ¿no? Entonces, independencia lineal entre las columnas. Que serían las características. Sí, de las características, de los vectores de características, sí. ¿Cómo creen ustedes que se pudiese probar esto? Aquí abrimos un pequeño paréntesis de prueba. ¿Qué pudiesen hacer? Creo que podemos ver el rango en la matriz. Si fuese todas, si son linealmente independientes, el rango debería ser el número de columnas, ¿correcto? Ajá. Entonces eso es un sí, solo sí, y no me ayudaría para demostrar cuándo existe la inversa. Es decir, ¿por qué si X es rango completo, entonces X traspuesto por X
inverso existe? Esa sería la pregunta. Bueno, vamos a dejar esto abierto y lo hablamos al final de la clase, ¿ok? Sorry. Para terminar toda la clase, voy a hacer esta vez la cosa al revés. Vamos a terminar toda la clase y si tenemos un tiempito, regreso a este pequeño paréntesis que es interesante, pero no va a ser evaluado, ¿ok? Entonces, bien. Fino, imagínense que tengamos un modelo, ¿no? Entonces, necesitamos saber qué tan bueno es el modelo. Una de las maneras es calcular un coeficiente que se llama el coeficiente de determinación. Entonces, fíjense cuál es la idea fundamental. La idea es la siguiente. La definición es tan simple como 1 menos, calculamos dos números y dividimos esos dos números. Y eso me vale el coeficiente de determinación. Entonces, vamos a tratar de entender qué son esos dos números. Entonces, el primero, fíjense que se llama SS-Res, que se puede ver a la derecha. Básicamente, la idea fundamental es la siguiente. Estoy sumando cada uno de los y que tengo, veo cuál es su predicción elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué creen ustedes que es SS-Res? La ecuación de pérdida. Es similar. Aquí no estaría el 1 entre n, entonces es la suma de los errores cuadráticos, ¿ok? Entonces, si quisiéramos verlo desde el punto de vista gráfico, lo que estamos haciendo es lo siguiente. El error siempre recuerden que va a ser la distancia en y entre mi predicción y el valor que tengo, entre mi predicción y el valor real. Es esta distancia que está aquí para este caso, ¿ok? Si lo elevo al cuadrado de los errores, quiere decir que estoy simplemente calculando el tamaño de estos cuadraditos para cada uno de los errores y sumo todos esos cuadrados. ¿Se ve la idea? Si tuviese un punto acá, este es el y real, la predicción cae más o menos por acá, y lo que estoy sumando yo al calcular es el SS-Res, es simplemente ver cuál es el área de este pequeño cuadrado, ¿ok? Y sumo todo esto dentro de mis errores. ¿Qué nos dimos cuenta? Bueno, si el punto está alejado de mi predicción, evidentemente el área de los cuadrados obviamente va a ser muchísimo más grande. Entonces, bien, luego ellos dicen, ok, vamos a compararlo con... Entonces, fíjense cómo lo comparan. Aquí están haciendo una proporción. Simplemente están dividiendo la suma de los errores con la suma de los siguientes. Entonces, fíjense qué sucede. Están haciendo la suma de y menos el promedio de los y, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿eso qué es? Eso es asumir, fíjense que es lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que estaríamos calculando esta componente? Primero, ¿esto a qué se parece? Esto tiene un nombre y lo vimos en prueba. ¿A qué se parece? No es exactamente igual, pero ¿a qué se parece? Voy a ayudar un poco. En prueba, en algún punto hay una operación que en base a una X, ok, hacemos o la integral o la suma, vamos a hacer la suma de los X menos mu elevado al cuadrado. ¿Eso qué era? La varianza, profe. Es similar. ¿Qué falta? El multiplicado por la F, ¿no? Sí, tienes razón. Aquí tendríamos que colocar la función de probabilidad, ¿ok? Vale. Pero falta otra cosa. Aquí tendría que estar el número de elementos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto si fuese la muestral. Si es... Recuerden que, bueno, es algo que vamos a ver acá, la distinción entre estadística y probabilidad. Si estamos en probabilidades, el valor esperado, ¿ok? De X, definido como una variable aleatoria, no digo si es discreta o continua, pero hacíamos la integral desde menos infinito hasta infinito de X por f de X, ¿ok? Por el diferencial de X. La varianza, si se acuerdan, era simplemente la integral de X menos la esperanza de X elevado al cuadrado por la función de densidad. Entonces algo se parece. La diferencia fundamental es que esto es muestral y esto es ya de teoría de probabilidades. Cuando estamos hablando de la parte muestral, nada más tengo que calcular, ¿ok? El promedio, esto ya lo sabemos, lo vimos demostrando la primera parte
de derivadas parciales, esto es 1 entre n, la suma es de igual 1 hasta el número de elementos de los y multiplicado por 1 entre n, ¿ok? La razón por la cual en esta expresión no aparece el 1 entre n es porque si lo calculara acá y lo calculara acá, ellos se van a cancelar entre sí. ¿Lo ven? Entonces, bueno, en la fórmula no tiene por qué aparecer, pero están por ahí, simplemente los estoy cancelando. Ahora, la pregunta que siempre hago, ¿por qué creen ustedes que estamos tratando de ver o de calcular la proporción entre este error y este error? Entonces voy a colocar en los gráficos y la fórmula. ¿De qué se pueden dar cuenta? ¿Qué se dan cuenta cuando ven estos dos gráficos? ¿Cuál creen ustedes que son, en general, los que son, entre comillas, las áreas un poco más grandes? Las áreas más grandes están en el lado izquierdo. Sin lugar a dudas, ¿no? Entonces pareciera que, ok, estoy tratando de calcular el coeficiente de determinación, trata de ver un caso que puede ser que sea quizás el peor posible, no sabemos, pero es un caso malo comparado con lo que estamos haciendo. Evidentemente, mientras nuestras aproximaciones sean mucho mejor, este valor, ok, el numerador va a tender a 0, el denominador sigue tendiendo el valor que tenía de manera constante, este valor va a dar bastante pequeño, 1 menos un valor pequeño me da algo parecido a 1. Entonces mi intuición es que cuando yo hago buenas aproximaciones, este valor debería parecerse a 1. ¿Se ve? Sí, mis errores son bajos. Cuando yo tengo mi recta, fíjense que esto debería tender a 0, porque la suma de estos cuadraditos son valores bastante pequeños, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, el teórico, si estuviese aproximando exactamente, me debería dar el y menos la misma altura y me queda 0, elevado al cuadrado me da 0. El mejor caso posible es que todo esto sume 0 y, en general, a menos que estén todos dentro de una línea recta, el denominador nunca primero va a ser constante siempre, pero no debería ser 0, ¿ok? Entonces, la primera intuición, sin saber absolutamente nada, esto simplemente estamos viendo una introducción de, bueno, cómo pudiésemos medir cuando los modelos son buenos o no. Mi intuición es que esto debería tender a 0, esto es constante. Entonces, si ven esto, ¿ok? En el caso univariable, ¿ok? Sabemos que esta es la solución, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes que usamos y techo? Es decir, ¿cuál es la analogía de lo que está sucediendo? Fíjense que la idea fundamental es decir lo siguiente. En vez de hacer regresión de manera constante, lo que digo es que la aproximación que yo le voy a dar para cualquier x es constantemente el promedio. ¿Se ve? Todos los x tienen la misma aproximación. Estoy haciendo f de x es igual a y promedio. ¿Se ve? Para cualquier x. Porque todos los x tienen la misma altura. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos nuestra solución de las ecuaciones, y lo vemos acá, lo que estoy diciendo simplemente es que el punto de corte es y techo. Lo que quiere decir es que la implicación es que lo que estamos comparando es hacer regresión lineal con ¿qué cosa? Aquí está la clave. ¿Qué es lo que estamos? El punto de corte. El punto de corte, ya sabemos, f de x para cualquier x, estamos diciendo esta cosa es y techo. Esa es mi asunción. Eso es lo que está, la implicación de lo que estamos haciendo. Si ven esta fórmula, ¿cuándo es el punto de corte y techo? ¿Lo tienen aquí? ¿Cuándo esto es y techo? ¿Qué pasa acá? Cuando la... Espera, se me olvidó. Ok, si mi aproximación, mi función es siempre y techo, también debería funcionar para el punto de corte. Entonces vamos a hacer las cosas como estoy pensando yo, paso a paso. De manera general, ok, de manera general, para cualquier x me tiene que dar y techo. Y además, para 0 me va a dar y techo. ¿Sí? Cuando x es 0, este es exactamente el punto de corte. Esto lo tengo que escribir alfa, esto es igual a y techo. Pero ya yo tengo una fórmula de alfa. Yo sé que alfa es y techo
menos el vector modelo, ¿ok? Multiplicado por la X. El vector modelo en este caso es simplemente un coeficiente. Entonces, para que estas dos cosas se cumplan al mismo momento, para cualquier X, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar con este señor? Estaría Fácil. cero. Cero. Es 0. Entonces, lo que estamos asumiendo simplemente es que en vez de hacer regresión lineal, coloco la pendiente en 0. Y todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque si mi aproximación es una línea horizontal, la pendiente es 0. Aquí, de manera implícita, estoy comparando hacer regresión lineal con colocar la pendiente en 0. ¿Se ve? Entonces, el modelo más sencillo posible es simplemente decir, no tengo pendiente, nada más quiero el punto de corte. Ahora bien, ¿ok? Si yo nada más quiero un punto de corte, ¿ok? Quiero que además sea constante todo y absolutamente todo lo que estoy haciendo, ¿ok? La pregunta es, bueno, de todas las posibles constantes, ¿cuál uso? Bueno, entonces, claro, no podemos simplificar tanto como para decir esta. Tiene sentido que simplemente agarro todos los y, los promedios, y esta es mi constante que yo voy a comparar con hacer regresión lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, hacer regresión acá. Ya, perdón. Quiero mover. Ok. Con hacer regresión. Entonces, claramente lo que estoy haciendo es comparar mi línea de regresión. Yo estoy tratando de decir, ok, existe de verdad una relación lineal entre mis X y mis y lo comparo con el peor modelo posible lineal, que es que no tenga pendiente. ¿Por qué? Porque esto lo puedo calcular siempre solamente al calcular la media de las Y. Entonces, fíjense que esto no me da ningún tipo de información de la X. Esto además da relación lineal 0. ¿Por qué? Porque yo digo, el valor de la Y, dependiendo de la X, es siempre el mismo, es el promedio. ¿Ok? No me importa absolutamente nada de la X. Entonces, tiene sentido, ¿ok? Este tipo de medidas. Esto simplemente me está diciendo, ok, ¿cuál es la proporción de los errores entre aplicar regresión lineal y no aplicarlo? Simplemente aquí asumo que la pendiente es 0 y veo cuánto da este número. Entonces, aquí ya colocarle el 1 menos es simplemente decir, ok, yo quiero que este señor, lo bueno sea cercano a 1, pero pudimos ver fácilmente, ok, uno puede quitar esto completamente y que esta sea nada más la métrica, y esto, mientras más pequeño sea, mejor, y mientras más grande es, obviamente, va a ser peor, porque mis aproximaciones son tan malas, ok, que van a estar cercanas a 1, incluso iguales a 1. ¿Okay? Puede dar mayor que 1, podemos pensar luego si puede dar mayor que 1, pero bueno, en el peor caso posible es que la pendiente sea 0. Creo que se puede mostrar que el peor es que queden igual, pero no vamos a hablar de esto. Entonces, bien, lo interesante es lo siguiente. Hasta acá vemos todo lo que vamos a hacer en el curso. Vamos siempre, a tener datos. Vamos a tener datos. Esos datos, ok, los vamos a dividir en, si estamos en aprendizaje supervisado, en X y Y. Vamos a colocar aquí X y Y. Si estamos en el caso no supervisado, nada más vamos a tener la X. Pero siempre vamos a tener nuestros datos. Lo siguiente que vamos a hacer es, ok, los diferentes tipos de precondiciones que vamos a asumir para poder conseguir nuestro modelo. En regresión lineal, las precondiciones son simplemente, bueno, estoy asumiendo que hay una relación lineal. Hay una relación lineal. Y cuando yo digo que hay una relación lineal, básicamente lo que estoy haciendo es cambiar el nombre de la función de mi objetivo a poner X por beta. Eso es todo lo que está sucediendo. Si yo no supiera la relación, yo digo, ok, quiero conseguir un modelo, quiero resolver mi problema, bueno, basta con escribir Y menos F evaluada en una X. Y este es mi problema a resolver. Ahora bien, si yo no le doy una forma a la F, evidentemente no podemos resolver absolutamente nada. Entonces, lo primero es decir, ok, hay una relación lineal. Lo vamos a ir viendo que uno puede cambiar cuáles son las posibles F y tratamos de conseguir los coeficientes en base a las F. Hacer minimización o conseguir un modelo con redes neuronales, créanme que estamos resolviendo exactamente el mismo problema. Lo único que cambia es que F, en vez de ser X por beta, va a ser algo que no es lineal, es una red neuronal, y luego vamos a ver cómo definirla. Pero el problema siempre va a ser exactamente el mismo. Vamos a aplicar un medio de la norma de Y menos la función
todo elevado al cuadrado y tratamos de conseguir el mejor modelo posible. Luego que lo hacemos, no basta con conseguirlo. Tenemos que tener técnicas que me midan, esto hay que subir, tengo que tener técnicas que me midan qué tan buenos son los modelos para poder compararlos entre sí, porque no basta con tener un solo modelo, debería tener una capacidad de decir, ok, qué tan bueno es. Y la interpretación va a variar dependiendo de lo que estemos haciendo. En este caso es sencillo de entender que la interpretación es que mientras más bajo sea este número, mejores son las aproximaciones. En consecuencia, si el R cuadrado se parece a 1, quiere decir que estamos haciendo una buena aproximación, y si no se parece, sino que estos valores son iguales, y si son iguales, esto me va a dar 0, quiere decir que es una mala aproximación. Entonces, este notebook resume lo que vamos a hacer en el curso. Lo que vamos a ir cambiando como nombre es, obviamente, en vez de hacer regresión, vamos a hacer máquinas de soporte vectoral. En vez de hacer máquinas de soporte vectoral, vamos a hacer árboles de decisión. En vez de árboles de decisión, redes neuronales. Cambia el algoritmo. Puede ser que también cambie un poquito cuál es la aplicación. En el caso de máquinas de soporte vectoral, estamos haciendo clasificación. Vamos a ver, además, después de este tema, un tema que se llama regresión logística, que es para hacer el caso más sencillo de clasificación. Independientemente, siempre son los mismos pasos. Tengo datos, tengo un problema a resolver, consigo mi modelo, evalúo qué tan bueno es. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Ahora bien. Profe, una pregunta. Sí. Entendiendo entonces, vamos a decir, como una especie de marco metodológico de cómo vamos a ir aplicando estos modelos. Y buscando, por supuesto, medir con las unidades correspondientes para ver la calidad del modelo. La etapa de, por ejemplo, poder hacer limpieza de datos y minimizar quizás el ruido en los datos, porque bueno, como lo dijiste bien, tenemos que tener datos. ¿Eso estaría en la parte de las precondiciones o es un paso adicional que estaríamos viendo dentro del curso? Claro, no, esto no es un curso obviamente de minería, donde realmente hay otros temas allí que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero lo que quería era un poco qué tanto vamos a tocar justamente para, digamos, tener una calidad de datos que busquemos justamente una medida razonable, por decirlo así, ¿no? Sí, es una pregunta bastante buena. En el curso tenemos el tema 2, que es preprocesamiento de los datos, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a ver después de regresión logística. Ya vemos una introducción. Hoy podemos hablar de qué significa, aquí incluso podemos tener datos inconsistentes, podemos hablarlo un poco, ¿ok? Hay diferentes, como está diciendo Marcel, hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Lo estamos simplificando, estamos poco a poco agregando cosas a lo que queremos hacer. Piense que nunca he hablado, ok, yo tengo mi matriz de datos, no sé por qué cuando cambio el tab empieza a... Piense que aquí el delay es 0 y después flickera un poco. Logro captar por qué esto es así. Bueno, voy a tratar de describirle por encima, entonces nada más resaltando. Hay diferentes técnicas para preprocesar los datos. Entonces, dentro del grupo hemos debatido bastante dónde dar preprocesamiento. Entonces, justamente como estás mencionando, en verdad, el área de AI se separa en diferentes roles, ¿no? Uno de los roles es de Data Engineering, que es básicamente ser ingeniero de los datos. Esto implica dos cosas. Uno, no solamente cómo tratar los datos, sino cómo almacenarlos, y eso implica usar herramientas como Hadoop, Spark o, qué sé yo, Redis, si tienen que almacenar cosas de clave de valor. MongoDB si está asociado a documentos. Hay muchísimas cosas que están asociadas a ingeniería de datos. También está la parte de cómo procesarlos y cómo manipularlos de tal manera que es distinto hacer f de x de regresión. No sé por qué no puedo escribir acá, tengo que escribir acá. ¿Ok? Es distinto tratar de conseguir mi f de regresión que f de mis datos estandarizados. Y esto lo hicimos en prueba. Esto, si se acuerdan, simplemente es dividir, restar la media y dividir la desviación estándar. Lo que sucede es, puedo introducir un poco el tema para que se entienda más o menos, ¿ok? ¿Qué sucede? Imagínense que tengo mis matrices de datos. Tengo nada más tengo dos características. Entonces, en una tengo altura en centímetros
de altura. Y en el otro tengo sueldo en bolívares. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esta columna va a tener una distribución, digamos que va desde 140 hasta 195 centímetros con alguna varianza, no nos importa mucho. El sueldo, bueno, esto es un mal ejemplo porque no sé cómo son los sueldos en bolívares, pero me imagino, no sé, está en miles o millones, no sé cómo es ahora. Pongo 1.000.000 a 5 millones. Soy ignorante del tema, ok. Me disculpa si eso no tiene ningún sentido, pero pongo de 1.000.000 a 5 millones. Entonces, fíjense que, ¿qué va a suceder? Las unidades son completamente distintas. Entonces, si yo no normalizara, ¿qué va a pasar? Tengo aquí mi X de sueldo, tengo aquí mi X de altura, ¿ok? Lo que va a suceder es que la mayoría de puntos van a estar aquí desde 140 a 195, ¿ok? Y luego voy a tener acá, si somos a los matemáticos les da fastidio esto, pero le colocamos aquí esto asumiendo que estamos compactando el eje, y aquí pongo 1.000.000, ¿ok? Subo un poco y aquí pongo 5 millones, ¿ok? Este es mi dominio, porque ahora como tengo dos características, la función en realidad estaría en el eje Z definida. Este es simplemente mi dominio. Entonces mi dominio estaría definido más o menos en este cuadrado, ¿ok? Cuando yo vaya a calcular mi modelo siempre va a multiplicar un coeficiente multiplicado por sueldo más un coeficiente multiplicado por altura. ¿Qué va a suceder? Un pequeño cambio en sueldo aporta muchísimo más que un cambio en altura, pero es nada más por las unidades. Entonces, de tal manera de entender de verdad el valor de los cambios que hay para cada una de las variables, si yo normalizara, fíjense que en realidad lo que estaría haciendo es que esto va desde menos, vamos a poner desde menos 2 a 2 para las X, si normalizara usando el promedio muestral dividido entre la desviación estándar, y lo mismo pasaría para el eje Y. Entonces, a pesar de que los valores en la función original tienen diferente rango, cuando yo normalizo, en teoría, las distribuciones deberían ser similares. Obviamente, ¿qué pasa? Eso no necesariamente es cierto porque depende de la distribución intrínseca de los datos. Entonces, si yo escogiera altura y sueldo, altura debería, alguien entró, altura debería tener una distribución normal. ¿Okay? Hay una media en Venezuela y debería tener algo por este estilo. Sueldo debería ser una exponencial. ¿Okay? Muy pocas personas ganan mucho, la mayoría está en un rango medio, ¿no? Entonces, bueno, al normalizar no son iguales las distribuciones, pero es cierto que las unidades ahora se parecen mucho más. Entonces, un cambio en sueldo de 0 a 1 no impacta tanto en el resultado final como un cambio de 0 a 1 en el caso de altura, ¿no? Entonces, este tipo de cosas uno puede demostrar, ¿ok? Si la transformación es consistente, yo puedo hacer f de una transformación de una x y trato de conseguir el modelo luego de que transformo mis datos. Si la función de transformación es la misma para todos los datos, esto es consistente y esto está bien. Entonces, bueno, hay diferentes cosas que uno tiene que tomar en cuenta, si es monótona creciente o no, si respeta la estructura de los datos. Luego vamos a ver al final del curso, ¿ok? Un tema que se llama PCA, que se llama análisis de componentes principales, que justamente es tratar de mapear los datos en un espacio distinto al creado por las coordenadas naturales 1, 0, 0, 1. Entonces hay les puedo cambiar incluso la manera de ver las cosas. ¿Qué pasaría si yo trato de representar los datos no necesariamente con las coordenadas, con los vectores, ¿cómo se llaman estos vectores? Las bases canónicas, ¿no? No me acuerdo si era el nombre canónico. ¿Entienden lo que digo, no? Uno cuando representa los datos aquí está asumiendo que son combinaciones lineales del vector 1, 0 acá, y aquí este es el vector 0, 1. Porque este es el 1 en Y, 0 en X, este es 1 en X, 0 en Y, y represento mis datos. Pero yo pudiese cambiar las bases en las cuales estoy representando los datos y aplico una transformación y me queda algo completamente distinto porque cambio el modelo en el cual estoy representando los datos. Entonces hay temas en donde la transformación es justamente, en vez de usar un plano cartesiano, uso otro plano
y veo cómo están los datos en ese plano, y quizás en ese plano es más sencillo separarlos o representar el problema de regresión que en el original. Si esa manera de cambiar la representación de los datos es consistente, yo puedo hacer eso como yo quisiera, ¿ok? Esto es súper útil en el ARIS y se utiliza bastante. De hecho, yo lo hice y se los mostré, creo. Si vemos aquí Colab en 00, introducción, creo que es este. El ejemplo de representación. Vamos a esperar un segundito para que entiendan lo que estoy diciendo. Esto, mientras abre. Ok, acá, voy para acá. Agrupamiento. Acá. Si se acuerdan de este problema, cuando yo estoy haciendo esto, esta no es la representación de los slides si se acuerdan, teníamos un volumen del cerebro y estamos tratando de cortar el cerebro dependiendo de una posible vista. Esta vista es desde una oreja hasta la otra oreja. La representación, fíjense que yo coloco como el eje X, PCA Component 1. Esto es porque en realidad yo no estoy graficando el volumen tridimensional del cerebro en los vectores canónicos 001, 100 y 1 y 00 y 100, sino que yo transformo el espacio y luego grafico dependiendo de las componentes y me queda aquí en 2 dimensiones. ¿Okay? Pero esto es luego de transformar los datos. Esto lo vamos a ver en un tema y va a ser, cuando les explique todo, van a ver que es bastante sencillo de entender. Pero estos son esta es la representación de un slide luego de cambio en vez del plano cartesiano al plano componente 1 por componente 2. ¿Okay? Porque aquí es más sencillo entender que cuando yo estoy moviendo el volumen de izquierda a derecha, ¿okay? Lo que sucede es lo siguiente. Es sencillo entender que es como si estuviésemos haciendo un viaje en esta función de ida y vuelta. Empiezo por un lado del cerebro, llego hasta la mitad y me regreso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función que mide este tipo de patrones, puedo saber que estoy moviéndome en el cerebro de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero en otro espacio completamente distinto. Y son técnicas que son bastante sencillas de aplicar. Después van a ver que es demasiado fácil de hacer esto que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, bien, la pregunta es bastante buena en el sentido, podemos transformar los datos, podemos incrementar la cantidad de características, podemos decrementar la cantidad de características, eso se llama data augmentation. Esto es, bueno, si tengo mi matriz de datos X, bueno, yo quisiera colocar más columnas o reducirlas. Si las reducimos es selección de variables, si las aumentamos se llama data augmentation, pero al final el problema es el mismo de necesito aumentar o disminuir la cantidad de características. ¿Necesito normalizarlos o los necesito estandarizar? Aquí ya esto es tema de, en el contexto de aprendizaje, normalizar es X menos el mínimo. Ya, no sé por qué no puedo escribir aquí, me da un fastidio normal. X menos el mínimo dividido entre el máximo menos el mínimo. Esto asegura que mapeo la distribución de los datos a el conjunto cerrado 0,1, porque X menos el mínimo me da una altura y esta es la altura máxima, perdón, la diferencia máxima es máximo menos mínimo, X menos mínimo aseguro que es menor que el valor máximo menos el mínimo y esto lo mapeo seguro entre 0 y 1. Esto es una manera de resolver el problema que estamos explicando antes. Estandarización es hacer, perdón, aquí, estandarización es hacer menos la media y dividimos entre la desviación estándar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí esto siempre hago hincapié y es algo que hemos hablado mucho en el grupo, donde se ve mucho más este tema es en minería, ¿ok? Porque el nombre minería de datos implica un poco más de, bueno, cómo puedo extraer el jugo de los datos. Y la parte de Machine Learning de este curso es más que todo modelado. A pesar de que está en la definición del curso, ¿ok? Podemos hablar rapidito de los temas, donde nos enfocamos más en minería, ¿ok? Pero podemos hablar un poco más. De hecho, aquí hay otro tema bastante interesante. ¿Qué pasa si los datos que tengo disponibles tengo valores faltantes? Esto es bastante común. Les puedo mostrar un dataset del doctorado
Estos son, esto lo puedo mostrar ya. Sí, está normalizado. Ok, let me dar ok. Estos son datos de cuestionarios de personas con hernias inguinales, sean unilaterales de un solo lado, porque pueden tener una hernia del lado izquierdo o del lado derecho, o bilaterales, o tienen hernias de los dos lados. Las personas con hernias inguinales, con cierta probabilidad, desarrollan algo que se llama dolor crónico, que es causado por la operación, por la intervención quirúrgica. Esos datos, fíjense, cuando ellos van respondiendo a los cuestionarios, en algún punto empezamos a tener, ¿okay?, muchísimos casos de datos que no tenemos, dependiendo del lado, porque este es el cuestionario preoperatorio del lado derecho. Obviamente, para una persona que le duele el lado izquierdo, esto no lo vamos a poder tener disponible, ¿ok? Esto de off-schedule significa que la persona por ahora no ha llegado al punto para resolver este cuestionario. Y fíjense cómo los datos, a medida que uno avanza a la derecha, empieza a haber muchos datos faltantes. Nuestros modelos por ahora, yo no les he dicho, bueno, ¿qué pasa si los datos tienen, si los modelos que estamos tratando de conseguir tienen datos faltantes? Eso es un problema bastante importante. Mientras más voy a la derecha en este dataset, más empiezan a haber problemas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay otro lado, que se llama compliance, que es cuando los pacientes de verdad te responden el cuestionario. Entonces, no solamente es el hecho de que en algunos casos no me han respondido, sino que algún paciente me puede decir, yo no te quiero responder absolutamente nada porque no me interesa nada de lo que estás haciendo, pero él forma parte del dataset. Por lo general, estos pacientes creo que están aquí, ven, estos son pacientes que no les interesa absolutamente nada de lo que estamos haciendo y no nos quieren responder nada. Entonces, bueno, ellos son filas del dataset. ¿Qué hacemos con estos casos? Entonces, claro, la pregunta de Marcel es tan buena que, bueno, me desvié 20 minutos para variar, que empiezo a hablar mucho, pero el tema es, no todo es tan sencillo como lo pinto, de que, bueno, tengo mis datos X, mis datos Y, resuelvo mi problema. En muchos casos hay demasiado trabajo que hacer. De hecho, podrán, hay una, la gente dice que el 90% del trabajo es manipular los datos y luego vemos cómo hacemos para calzar un modelo que funcione bien. Y es una manera jocosa de explicar la situación, pero es un poco realística de lo que sucede en realidad. Fíjense, aquí tenemos miles de filas en donde simplemente los pacientes decidieron no responder y ya. ¿Ok? Entonces, bien, para cerrar este pequeño paréntesis, la manipulación de datos es demasiado importante. Sí, ojo, manipulación no lo digo en el mal sentido de las palabras, sino de transformación, ¿ok? No me malinterpreten. Es algo que es muy importante, pero por lo general lo menciono, lo agrego como algo que es importante en regresión. De hecho, lo íbamos a hablar un poco en la parte del laboratorio. Esto es sumamente importante por lo que estaba diciendo de qué pasa cuando los rangos de las variables disciernen demasiado. Tengo que de alguna manera mover todas mis variables a distribuciones que son, entre comillas, comparables, por así decirlo. ¿Ok? Y bueno, obviamente la transformación que decidamos, al final uno debería de poder aplicar la inversa. Luego que tengo la posible aproximación, debería tener la inversa para regresar a las coordenadas originales. Eso también es importante. En muchos casos, sobre todo, por ejemplo, redes neuronales, no es posible, y además, bueno, eso es parte del diseño y es importante, no es posible aplicar la inversa del modelo. Y eso es útil porque si yo tuviese la predicción, yo estoy haciendo siempre f de x, ¿no? Parte importantísima de la parte de seguridad de Machine Learning es, ok, dado que yo tengo una y, es posible definir una función inversa tal que me dé quién es la persona o los datos originales. Si estamos en la área de investigación de privacidad, de data privacy, justamente tiene que ver con si es posible o no conseguir este tipo de funciones de tal manera que me dé información de la persona involucrada, ¿no? Entonces, claro, cada uno de estos temas tiene demasiadas aplicaciones dependiendo de el interés de investigación de cada quien. Y bueno, el tiempo que tengo normalmente es bastante limitado, pero bueno, es bastante buena la pregunta, ¿ok? Bueno, voy a intentar seguir, porque si puedo hablar de esto bastante tiempo y pierdo un poco el enfoque, ¿no? Ok, vamos a ver qué quiero hacer. Mm, Hablo del descenso del gradiente. Me queda una hora.
Sí, voy a hablar de un poquito del descenso gradiente, ¿ok? Entonces, fíjense, importante acá cuando vean el video, ¿ok? Esto está escrito para posgrado, ¿ok? Tengan cuidado, no se asusten, ¿ok? Entonces, bueno, van a entender todo, porque esto es bastante sencillo para nosotros, pero tomen en cuenta esto primero antes de verlo, ¿ok? Luego, bien, vamos a empezar. Entonces, mm, es que no sé si quiero hablar de esto primero. Vamos a hablar de esto quizás en otra clase cuando existe la inversa, ¿ok? Por ahora vamos a tratar de ver el método del descenso de gradiente. Entonces, ¿qué sucede? Por lo general, ¿ok? Fíjense aquí coloco que dependiendo de las propiedades de X, tenemos una solución analítica que denominamos ecuaciones normales. La realidad es lo que investigaron. Si las columnas de X son linealmente independientes, esta inversa existe, ¿ok? Si las columnas son linealmente dependientes, hay diversas implicaciones. Primero, X transpuesto por X es singular. Como es singular, no tiene inversa, pero la realidad es que si yo puedo expresar, si son linealmente dependientes, puedo expresar al menos una de las columnas como combinación lineal de las otras, y eso implica que no es posible conseguir la inversa. Hay muchas maneras de trabajarlo, ¿no? Tiene que ver con, lo puedo colocar aquí como lo pueden investigar con definiciones de si la matriz X transpuesta por X es positivo definida, ¿ok? O positivo semidefinida, que es uy, ¿qué pasó aquí? Ah, cuando hago Shift Enter es un fastidio esto, un segundo. Yo tengo que hacer Enter. O si es positivo semidefinida, ¿ok? Entonces, la idea fundamental es que X transpuesto por X siempre es positivo semidefinida. Algunas veces es positivo definida. Cuando es positivo definida, tiene inversa porque la matriz no es singular. Cuando es positivo semidefinida, existe unos casos en donde puedo mostrar que si las columnas fuesen linealmente dependientes, entonces no existe la inversa. ¿Ok? Esto lo vamos a ver después, pero es bastante fácil de hacer las demostraciones y es intuitivo. Entonces no es tan importante por ahora. ¿Ok? Entonces, bien. Vamos con los preliminares. ¿Qué sucede? Cuando la cantidad de datos que tengo, el número de filas, en este caso el dataset que les acabo de mostrar, tengo 5.000 filas y tiene alrededor de 3.000 columnas, no me acuerdo el número exacto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si usamos ese ejemplo, tengo una X que está, ¿okay? Los datos que acaban de ver llenos de datos faltantes están en más o menos 5.000 por 3.500. Entonces, primer punto, ¿no? Si yo quisiera almacenar esto en RAM, asumiendo que cada uno de los valores que tiene cada una de esas entradas ocupa, obviamente va a depender, en este caso son cuestionarios, puedo manipular los datos de tal manera que cada uno de ellos sean enteros pueden ser 16 u 8 bits, dependiendo de cuántas preguntas son. Vamos a asumir que son 32. Vamos a asumir que es el tamaño de la palabra de un procesador convencional. Y vamos a tratar de despilfarrar la memoria lo más posible y vamos a colocar 64. ¿Ok? Voy a utilizar 64 bits para representar cada uno de los X. Entonces, fíjense, ¿cuánto estaríamos usando en memoria? Serían 5.000 por 3.500. Me da fastidio calcular. Vamos a usar a Wolfram Alpha. 5.000 por 3.500. Alrededor de 17.500.000 entradas, ¿no? Eso lo tengo que multiplicar por 64, que me va a dar bits. Tengo alrededor de 1 billón de bits. Esto quizás no entre en una RAM convencional. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué pasaría si tengo que calcular esa matriz? ¿Ok? Y esta operación es tan costosa que no la podemos calcular en una computadora convencional. Entonces la realidad es que intentamos utilizar métodos que aproximen o no la solución, hay que ver, ¿ok?
pero que la idea es que en realidad no trato de calcular las ecuaciones normales, sino que trato de utilizar un método que aproxime la solución y en algunos casos, bajo ciertas condiciones, puedo asegurar que la solución de mi método en realidad va hacia la solución optimal. Entonces, el método más sencillo de esto que estamos hablando se llama el método del descenso del gradiente. Hay diferentes variaciones de estos métodos iterativos, pero vamos a ver el más sencillo posible, que se llama el método del descenso del gradiente. Entonces, para aplicar este método hay ciertos preliminares que uno debe entender. Entonces, lo primero es, ¿ok? Entonces voy a leer y vamos a ir explicando paso a paso cuál es la idea. Primero, considero una función f. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de las precondiciones. 1 dice sin restricciones, 2 dice suave y 3 dice que es convexa. ¿Ok? Entonces la primera, ¿qué creen ustedes que significa la primera restricción? Sin restricciones. Intuitivamente, ¿no? Eso no importa si no lo saben. ¿Qué creen ustedes que yo digo que quiero considerar una función que no tiene restricciones? Que no está acotada. Correcto. Entonces lo que quiere decir es que no está acotado, bueno, ni el rango ni el dominio, vamos a decirlo por esta manera. No hay ningún tipo de restricciones. Quiero minimizar el funcional y no estoy diciendo ni que está definida entre 2 y 3, ni que x va de -5 a 4, simplemente cualquier función en donde el dominio es R y f va a R, ¿ok? O Rn. Aquí puse Q. Entonces, si estuviésemos hablando de una matriz que recibe de una función que recibe muchas entradas, aquí simplemente coloco que el dominio de f está en RQ y fíjense que no le coloco ningún tipo de restricción a R. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que es suave? Si consiguen en inglés suave, lo van a ver como smooth. Creo que tenía que ver con las derivadas. ¿Qué creen ustedes que es? Sí. Que podías derivarlo en cualquier orden, porque son continuas las derivadas. Sí, o sea, a ver, la idea fundamental es cierto que todas las funciones suaves tienen derivadas, pero no necesariamente esa es la característica. Lo importante a entender es lo siguiente. Una matriz suave quiere decir que cuando voy calculando las derivadas, ¿ok? La diferencia de que estoy calculando derivadas infinitesimalmente, moviéndome sobre los puntos, no van a haber cosas en donde son picos bastante abruptos, donde localmente no exista, donde cambie demasiado cuál es el valor de la derivada. Así que claro, que no estamos hablando de una sola función, pero imagínense que estuviésemos hablando de una función nada más en R. La idea fundamental es, bueno, si me iba diciendo que la pendiente era positiva, no tiene mucho sentido que si era, qué sé yo, aquí puede ser que me dé 3, la siguiente me da -4. Entonces estos cambios abruptos no los podemos aceptar. Estamos diciendo simplemente que a lo largo de la definición de la función, que se comporta de manera más o menos estable el gradiente. Hay una manera de definir formal esto, pero no importa en este contexto, simplemente vamos a decir que, bueno, lo que queremos decir es justamente los gradientes son suaves, es decir, no hay muchos cambios abruptos, de tal manera que no me voy a esperar cambios extraordinarios en un espacio bastante pequeño. ¿Ok? La última definición la hemos visto, es convexidad. ¿Qué es convexidad? Que la función te crece y luego crece, ¿no? A ver, aquí, recuerden que convexo más o menos es, uno trata de verlo como que, bueno, la función es convexa si tiene esta forma, entonces, bueno, tiene un mínimo, y sería cóncava si tiene esta forma, entonces, bueno, tiene un máximo. Entonces, bueno, la definición fundamental es la siguiente, ¿no? Entonces, cuando tenemos este gráfico, es bastante sencillo de saber la definición y no tenemos que memorizarla. Si aquí yo coloco, vamos a hacerlo 2 minutos, ¿okay? Para que vean que es algo que es intuitivo, si lo saben una vez, lo saben siempre, ¿ok? Este punto, ¿ok? Es el punto, vamos a escribirlo aquí. Este es el punto, vamos a llamarlo x1, y1, ¿ok? Porque esto es x1 y su altura es y1. Luego, este punto de acá es x2 y la altura está un poquitico por arriba, que es y2, ¿ok? Entonces la idea fundamental es la siguiente. Bueno, tengo x1 y x2. Entonces lo primero que tenemos que ver es, lastimosamente vamos a usar la misma definición. No quisiera que fuese recursiva la definición, pero si quisieran definir cualquier punto entre x1 y x2, la gente de
computación gráfica, esto lo voy a conseguir bastante sencillo. Si yo quiero escribir cualquier punto entre x1 y x2, yo puedo hacer alfa por x1 más 1 menos alfa multiplicado por x2, siempre y cuando alfa esté entre 0 y 1. O sea, la idea fundamental es la siguiente. Para yo poder barrer todos esos valores, lo que tengo que hacer es, ok, si yo multiplico por 0, x1, me queda x2, ¿lo ven? Entonces, cuando alfa es 0, estoy aquí. Luego, cuando voy incrementando el valor de alfa, fíjense que estoy simplemente agarrando una pequeña porción de x1 y se la sumo a una grande porción de x2. Cuando esa porción llega a 1, fíjense que estoy multiplicando x1 por 1 y esto lo estoy multiplicando por 0. ¿Lo ven? ¿Se ve lo que estoy haciendo, no? Vamos a los casos extremos. Si alfa es 0, ¿cuánto me da? X2. Si alfa es 1, ok, me da x1. Entonces créanme que esta fórmula, colocando alfa de 0 a 1, lo que está diciendo es lo siguiente. Estoy representando todos los valores que están aquí. ¿Se ve? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estoy representando el dominio de la función cuando acoto de x1 a x2. Facilito, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Espero que se vea. O sea, aquí simplemente esto es una manera de escribir el dominio. Entonces, si yo agarro ese dominio y digo, ok, quiero ahora la función evaluada desde alfa x1 más 1 menos alfa x2. Entonces, yo no sé obviamente, la función. Yo sé que la función es esto que estoy escribiendo acá, ¿ok? Entonces, si yo estoy acotando el dominio y evalúo la función en ese dominio, estoy haciendo lo siguiente. ¿Ok? Vamos a colocarle aquí rojo. Cuando yo escribo la función evaluada en ese dominio, estoy haciendo exactamente esto. ¿Lo ven? Definiendo la función desde x1 hasta x2 para todos los posibles números. ¿Qué particularidad hay? La particularidad es la siguiente. Es claro que ese valor, vamos a colocar aquí algo de este color, ¿ok? Esos valores siempre están por debajo de esta línea. Fíjense que todos los valores están debajo por esa línea. Siempre, todo el tiempo. ¿Lo ven? No importa cuál es el x que yo escojo entre x1 y x2, no importa cuál es. No importa si aplico la función para cualquiera de esos valores, siempre están debajo por esta línea. Eso quiere decir que esto siempre es menor o igual a esa línea. ¿Qué es esa línea? Es, si ya yo sé moverme usando combinaciones convexas, lo que tengo que hacer simplemente es este valor, que es f evaluado en x1, y luego tengo f evaluado en x2. Y hago lo mismo. Me quedó... ¿Cómo es que yo puedo? No me acuerdo. ¿Se mueve así? Bueno, agarré un paréntesis por allá arriba. Vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera moverme en esa línea, basta con hacer alfa más 1 menos alfa. Bueno, ya, vamos a tratar de escribirlo un poquito mejor. Yo sé que aceptan que escriba mal, pero esto ya es un poquito exagerado. Vamos a borrar. Así. Ok, los valores de esa línea son los que van desde alfa multiplicado por la f de x1 hasta 1 menos alfa f de x2. Entonces, la definición de convexidad es cuando una función, ok, para todos los valores de la función, dentro de la combinación convexa de los valores de la función, son mayores que la función evaluada en la combinación convexa del dominio, es decir, una constante siempre está por encima de la función evaluada en el dominio, quiere decir que la función es convexa. ¿Esto por qué es útil? Porque yo aseguro que si esto es cierto, existe un mínimo dentro de x1 y x2. En algún punto va a haber un mínimo. Esto lo vamos a llamar x estrella. Si la función es convexa, yo aseguro que en algún lado va a haber un mínimo y eso es útil. Porque entonces si yo quisiera minimizar la función, yo sé que esto va a tener una solución y además es única. Porque esto lo pueden generalizar, no importa para el número de dimensiones. Entonces fíjense, si yo aquí coloco convex function y vamos a la primera definición en Wikipedia, en algún punto va a estar esta formulita, ¿lo ven? Está aquí. Aquí yo se los demostré, en vez de usar alfa usan t, pero aquí está la definición. Entonces, bueno, cuando les dan la definición, a mí me parece que esto es demasiado fastidioso de leer. Es más sencillo verlo desde el punto de vista gráfico y esto se lo aprenden una vez y lo van a saber para siempre, ¿ok? Entonces, a nivel general, ¿qué es interesante de lo que queremos hacer? Las asunciones son,
No hay restricciones. Es para cualquier valor de R. Es suave. Las derivadas cuando las vayamos a calcular o el gradiente no van a saltar mucho y es convexa, va a existir el mínimo. Por eso es que esas son las mínimas condiciones que necesito yo al comienzo para poder aplicar este método. ¿Ok? Entonces, bien. Esa fue la primera línea, muchachos. Duró 15 minutos de primera línea. Que vamos a ver si podemos ir un poquito más rápido. Entonces, bueno. Luego, yo digo que el dominio de f está en RQ. Esto simplemente me está diciendo que la entrada de nuestra función es una función escalar y la entrada puede tener hasta Q entradas. Entonces, el valor optimal es cuando yo resuelvo ese problema. ¿Ok? Quiero minimizarlo y me da una f. Entonces, la idea fundamental es aplicar un método iterativo que hace lo siguiente. Escogemos un punto inicial cualquiera dentro del dominio, no importa cuál es, escogemos un punto inicial. Y lo que podemos hacer es actualizar el punto usando una formulita que es tan sencilla como el punto anterior, yo solo voy a restar ¿de qué cosa? Un pequeño paso, un pequeño valor que lo vamos a llamar paso. ¿Por qué estoy cambiando los colores? Un pequeño paso evaluado en el gradiente de la función utilizando el X anterior. Eso es todo lo que vamos a hacer hasta el cansancio. Entonces, la idea fundamental es siempre, esto creo que lo di en una clase, se los dije como la analogía que estamos en una montaña y queremos llegar a la parte más baja de la montaña, a la cima con S, no con C, de la montaña. Entonces, bueno, la idea fundamental es simplemente que yo puedo, conseguir el gradiente o del mínimo, la solución del X que minimice la función, utilizando este método de manera iterativa. Entonces, bien, este es el algoritmo. Entonces, cuando uno ve este algoritmo, dice, ok, ¿cómo yo sé que esto funciona? Entonces, bueno, luego vamos a hablar de cuáles son las propiedades, pero tiene que haber algún tipo de propiedad del gradiente de tal manera que esto sirva. Pero lo interesante es que fíjense que lo que estamos utilizando, iteración en RAM, es una fila de los datos, porque de los datos del modelo, fíjense que aquí está evaluando la f en x, y su posible gradiente. Entonces, lo que tenemos que pensar de por qué pudiésemos utilizar este tipo de métodos es pensar y decir, ok, si yo quisiera calcular la inversa, necesito ese 17 billones de bits que tengo que almacenar en RAM contra algunos cientos de miles acá. Entonces aquí pasa de que el problema para calcular la inversa antes no lo podíamos hacer a que sí lo vamos a poder hacer paso a paso. ¿Ok? La pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista científico es, ok, ¿cuántos pasos necesito? ¿Cuándo este método funciona y cuándo no? Porque puede ser que no funcione. Si estamos utilizando parte de nuestros datos, en algún punto puede ser que yo diga, ok, quizás lo que estamos haciendo no va a servir para absolutamente nada. Pero hay maneras de probar que el método es optimal en el sentido de que sí va a ir al mínimo. ¿Ok? Entonces, si leemos un poco más, ¿ok? Aquí les coloco como por hacer, tengo el problema original de mínimos cuadrados, ¿ok? ¿Cómo yo hago para transformar este problema en el problema del método de descenso del gradiente? Entonces, básicamente, lo único que tenemos que hacer es calcular el gradiente. Calcular el gradiente es agarrar nuestra función objetivo y derivarla respecto a beta y da esta expresión. ¿Ok? Entonces, el gradiente para cualquier valor del modelo, ¿ok? Fíjense que la variable de interés obviamente es el modelo. Es 2 veces x traspuesto por x multiplicado por beta menos x traspuesto por y. Esto, espero que en cálculo les hayan explicado un poco. Lo que necesito de almacenamiento en este caso ya cambia bastante desde el punto de vista de procesamiento. Aquí necesito sí almacenarlo en RAM, pero calcular x traspuesto por x por beta es muchísimo más eficiente que calcular la inversa de la matriz x traspuesto por x, porque fíjense que en ningún momento incluso necesito calcular x traspuesto por beta. Puedo hacerlo primero matriz por vector y el resultado me da un vector y lo multiplico por este. ¿Lo ven? Entonces, dependiendo del orden de las operaciones, incluso puedo manipular la RAM de tal manera que todas las operaciones entren y las pueda calcular. ¿Ok? A nivel general, ¿ok? El método hace lo siguiente. Quiero minimizar un funcional. Si antes lo teníamos para cualquier función, ahora se los estoy colocando con la notación de nuestro curso, que es, quiero minimizar la función de pérdida,
el problema que queremos resolver, y nuestro objetivo obviamente es conseguir, ¿ok? El valor de los coeficientes, ¿ok? Tal que este señor sea mínimo. Entonces, al final, si aplicamos este algoritmo muchas veces, nuestro mejor modelo va a ser justamente el modelo en la última iteración, el vector en la última iteración. ¿Por qué esto tiene sentido? Entonces, desde el punto de vista geométrico, ¿por qué tiene sentido? Si vamos a pensarlo como si fuese una sola variable. Si la pendiente en la iteración késima se parece mucho a la de la iteración k-1, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, fíjense, esto siempre es constante porque es un numerito que yo le estoy colocando que multiplico por el gradiente. El gradiente, ¿ok? Si se parecen, quiere decir que el gradiente tiene que ser 0. ¿Ok? Porque si no, no se parecieran esos dos vectores. Cuando el gradiente es 0, si regresamos a nuestra definición, recuerden que el gradiente simplemente es la tangente. Uy, sorry. Ok, vamos a utilizar esto. El gradiente es la tangente en ese punto. ¿Cuándo es 0? Cuando estoy en el mínimo. Entonces, uno puede analizar las cosas si son unas personas que tienen cerebro geométrico, véanlo en este sentido, cuando se parecen esos vectores. Cuando el gradiente es 0, quiere decir que estoy en el mínimo y me quedo con esa solución. Si tienen un cerebro analítico, basta con decir, ok, bueno, cuando el gradiente evaluado en la última solución posible me da 0, quiere decir que estoy en el mínimo. Independientemente de cómo lo interpreten, no importa, ok. Lo interesante es que con este método puedo calcular o aproximar en algunos casos para algunas condiciones o calcular exactamente cuál es el modelo, ¿ok? Optimal que resuelve nuestro problema sin necesidad de calcular la inversa de esta señora. Simplemente tengo que utilizar una operación que la usa a ella, porque es el gradiente de la función aditivo, pero no tengo que calcular su inversa, sino que iterativamente reuso esta operación. Incluso, ¿ok? Incluso, fíjense algo súper interesante, que es parte incluso de las implementaciones. Si yo tengo que hacer iteración, el gradiente evaluado en beta, esto es constante, ¿lo ven? Esto siempre es lo mismo. Entonces, cuando yo defino mi algoritmo, esto lo precalculo y lo almaceno en un vector, y no tengo que hacerlo iteración, no lo tengo que volver a hacer. Esto está precalculado y lo tengo almacenado. Esto si quisieran también lo pueden precalcular, pero bueno, dependiendo de la dimensionalidad de X transpuesto por X, quizás esto no sea tan útil. Si usan demasiado RAM, hacen lo que les dije antes. Primero calculan esta operación y después calculan esta operación. El resultado lo multiplican por X transpuesto. Y ya todo va a calzar en RAM. ¿Ok? Estas son las aplicaciones que uno puede pensar, bueno, ¿cómo vamos desde la parte matemática a la parte computacional? Entonces, bien, quedan media hora y no creo que dé tiempo. A partir de este punto, siempre programamos el método del descenso del gradiente puntos. El semestre pasado dio esta solución, ¿ok? Y yo aquí llamo solución adecuada, bueno, ¿cómo pudiese ser que se debería conseguir la solución? Entonces, bien, se pudiese hacer en media hora, yo creo que sí. Bueno, está bien así, porque sé que fue un poquito pesada la parte de convexidad. Entonces, bueno, la clase que viene, lo primero que vamos a hacer es tratar de escribir nosotros este algoritmo. Eso lo vamos a hacer los primeros media hora y después vamos a ver el primer laboratorio práctico utilizando scikit-learn. Si quieren ir viendo, por favor, se pueden meter acá. ¿Ok? Que va a ser esta es la librería de Machine Learning, nada más de Machine Learning, tienen cosas de redes neuronales, pero esta es la librería por defecto que se usa en Python para aprendizaje automático, ¿ok? La que vamos a ver, si la quieren ir viendo una vez para redes neuronales, se llama PyTorch, ¿ok? Podría ser esto, no sé por qué broadcasting, pero bueno. Esta es bueno, obviamente. Fíjense que la de scikit-learn, la entrada, esto es más que todo aplicaciones académicas. La gente de PyTorch obviamente está pensando en conferencias y es un poquito más business side, más de aplicaciones y de hacer dinero. Pero bueno, está bien, cualquiera de los dos enfoques están bien, ¿ok? Vamos a utilizar esta, pueden ir viendo que vamos a dar una regresión.
Y fíjense todos los temas, vamos a ver este que es el primero. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer algo similar. Lo implementamos nosotros y después usamos Scikit-Learn. Entonces, bueno, prueben la clase que viene va a ser ya de solo código y una pequeña parte de implementación de este algoritmo. ¿Ok? Entonces, bien, nos vemos entonces el miércoles. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Ok, cualquier pregunta escriban por favor en el Discord, estoy disponible. A ustedes, feliz fin de semana. Gracias, profe.